Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. En la semana que pasó se desarrolló el Encuentro Global por el Clima, la Amazonia y los Bosques Tropicales. Fue en San Martín, Perú. Ahí está gran parte de la Amazonía peruana. Se firmó ahí la Declaración de San Martín, que es no otra cosa que una acción global para tratar de frenar la deforestación que afecta a 39 gobiernos subnacionales del mundo, con la participación de autoridades de todos esos países, de Indonesia, de México, de Perú, de Brasil, Colombia, Ecuador. Así que nos pareció interesante el hito para volver la mirada una vez más a los desmontes, a la actividad desbocada, a ese modo irrespetuoso con que tratamos la naturaleza, del cual nos hablaba la primera entrevistada en el programa. Nos hablaba de las quemas en el delta frente a la ley de humedales que no sale y los grandes perjuicios que eso trae, y nos hablaba de las quemas intencionales para producir más a costa del ambiente y las futuras generaciones. Así que vamos a hablar de estas cuestiones con Pedro Bogarín, que es el gobernador de la región San Martín en Perú, ese sitio donde les cuento se desarrolló este importante encuentro de la comunidad regional. ¿Cómo está, Pedro? Buen día. Sergio, muy buenos días. Es un honor para mí estar en Sábado Verde de Radio 1110 de Buenos Aires. Para nosotros también poder intercambiar un poco, Pedro. Y en el arranque nos gustaría saber de esas comunidades, cómo viven las personas que viven en la Amazonía, cómo es la salud y la educación de esas personas que habitan lo que solemos llamar el pulmón del planeta, ese espacio que decimos tiene tanto valor para la humanidad. Los que viven ahí, ¿cómo están? Sergio, en la jurisdicción de la GCF, como dijiste ya, conformada por 39 estados subnacionales, están 2/3 partes de los bosques del mundo, entre ellos, naturalmente, la Amazonía. Nosotros somos una región que lleva el nombre del libertador, José de San Martín. En honor a él se puso el nombre de la región. San Martín tiene 5.120.196 hectáreas, de las cuales 3.300.276 son bosques, o sea, zonas de conservación, que representan el 85% del territorio. Entonces nos queda 15% solamente para actividades productivas. Por lo tanto, nuestras actividades tienen que ser altamente eficientes, altamente rentables para no amenazar los bosques. San Martín vivió etapas muy duras en el pasado. 25 años atrás era el centro del narcotráfico y de la violencia social. Estaba Sendero Luminoso y el Cártel de Medellín dominando los territorios y los bosques, y se ha producido un cambio sustancial. Primero, desarrollar el aparato productivo. No hay preservación de bosques, Sergio, si no mejoras economía de la población. Si nosotros somos primeros productores nacionales de arroz, de cacao, de café, de plátano, de palma aceitera, de maíz amarillo, en ese 15% nomás. Entonces, si esas actividades económicas no son rentables, lógicamente el bosque se afecta. Sucedió en la pandemia, en la primera etapa, parte de la pandemia, regresaron de Lima mucha gente de San Martín que fueron a buscarse un porvenir, regresaron sin dinero, regresaron sin tierras, y se produjo un rebrote de la deforestación en San Martín. ¿Cómo viven nuestras comunidades? Nosotros tenemos 3 pueblos originarios, Ahuajún, Quechua y Shawi,
ellos son los que mejor conservan ancestralmente porque viven del bosque. Para ellos el bosque es la comida, para ellos el bosque es la ferretería, para ellos el bosque es el material de construcción. Entonces, este evento que se ha realizado en el Perú y en San Martín busca un desarrollo sostenible, pero inclusivo, pero que además sea competitivo en el mundo de hoy, para tratar de darle bienestar, economía verde le llaman algunos, y reducir pues evidentemente las emisiones, pero hay que alcanzar bienestar y hay que alcanzar salud integral para poder garantizar la existencia de los bosques. Por ejemplo, ¿cómo es la vida de un adolescente en este panorama que usted nos pinta? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el proyecto de vida que tienen? A ver, nuestras actividades, te decía, principales, dependen de la agricultura y de las crianzas. Además de lo que te mencioné, se está impulsando bastante la ganadería, tanto de carne como de leche. Nuestros niños siguen 3 materias educativas que no están consideradas en la currícula nacional. En el Perú, 30% de la currícula queda libre para que los gobiernos regionales, los gobiernos locales puedan introducir temáticas relacionadas específicamente con su desarrollo. En San Martín, a diferencia del resto del Perú, nuestros niños llevan educación ambiental, educación para la salud y educación ciudadana. El inicio de las actividades educativas es a los 6 años, que es la parte de educación primaria, luego viene la secundaria y luego viene ya educación superior, sea en institutos o universidades. Y vuelvo a lo mismo, si no hay buena economía, nuestros niños se quedan en el campo, labrando la tierra, sin mayor preparación. Pero en San Martín tenemos muchos ejemplos de familias que hacen la economía circular, que hacen la agricultura familiar, y que los hijos que estudiaron en universidad no están pidiendo trabajo en el Estado o a las empresas, están en los fondos, incorporando sus conocimientos académicos para mejorar la calidad de vida de sus familias. Usted dice entonces que los chicos se quedan, los chicos estudian y se quedan o vuelven a la ciudad o quieren emigrar a las ciudades. Honestamente, ¿qué es lo que piensa un adolescente? A ver, el Perú es un país extremadamente centralista. En Lima está concentrado, digamos, las actividades económicas principales, pero fundamentalmente la parte educativa se concentra en Lima. Nosotros tenemos 4 universidades en San Martín, entre ellas la Universidad Nacional, que oferta carreras relacionadas con este desarrollo. Está por ingresar a San Martín la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América. Es una gestión que está por culminarse. Nuestros niños estudian, Sergio, fundamentalmente. Estamos escuchando a Pedro Bogarín, que es el gobernador de la región San Martín en Perú, donde está gran parte de la Amazonía peruana. Nos habla de cómo viven las personas, cuáles son sus sueños, qué hacen los adolescentes, lo que estudian. Pedro, encantada, Marina habla. Y me quedé con esto que planteó acerca de la currícula, que marca, digamos, cierta autonomía según el sector y que en San Martín específicamente han incluido materias que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Quería como extenderme un poquito en esto, que nos contara un poco más. A ver, Marina, nuestros niños están culminando la tarea de sembrar un árbol. Todos los niños de educación primaria y educación secundaria lo harán. Para fomentar la ligazón afectiva que se produce entre el ser humano y el árbol. Eso yo lo he podido comprobar porque yo fui primero alcalde antes de ser gobernador regional. He podido comprobar que hay que tomar medidas pragmáticas. He asistido a 2 COPs, a varios eventos ambientales y escucho muchísimo discurso, pero poca acción. Entonces decidí en San Martín qué hacemos para que el mundo vea que sí es posible lograr objetivos de eso que los académicos lo dicen
en estos grandes eventos. En San Martín, te digo que nuestros niños siembran árboles, nuestros niños hacen plantones, hacen viveros, y les hacemos pagos por servicios ecosistémicos, les damos alguna cosa para su institución educativa en mérito a esa contribución. Pero San Martín tiene los viveros del Estado peruano más grandes, en 3 zonas diferentes. En esos viveros, Sergio, Marina, hemos distribuido el año pasado 11 millones de plantas maderables, ornamentales, productivas y medicinales que están siendo sembradas. O sea, en 5 años los satélites van a detectar un cambio de color en San Martín. Quiero confesarle algo, Pedro. Al escucharlo, yo siento que nos está hablando del símbolo de la economía posible, es decir, una economía que permita la vida. Esto que nos cuenta de los chicos que plantan los árboles, del color futuro de la selva, me parece que es mucho más potente que esa economía tradicional que nos pintó en el arranque de la conversación, de la explotación de la palma, del cacao, de la agricultura, de la ganadería, que en muchos casos, como sabemos, en toda la región, atentan contra la naturaleza. Esa es la realidad y vamos a hablar esta mañana con honestidad, ¿le parece? Pero no es solamente que se planta árboles a través de los niños, nuestros alcaldes. En el Perú, yo dirijo el gobierno regional, pero mi región tiene 10 provincias y tiene 78 distritos. Todos ellos tienen alcaldes y ellos acuden al gobierno regional para financiar sus proyectos. Entonces, nosotros tenemos una tabla muy sencilla. Por cada millón de soles tienes que plantar tantos árboles. Como los proyectos se hacen perfil, luego expediente, y durante ese proceso vamos evaluando si ellos están cumpliendo, de tal forma cuando sale el presupuesto, ellos ya han cumplido la tarea y me ponen en problemas a veces, porque cumplen la tarea y no hay el presupuesto, pero hay que cumplir. Está muy buena, esa Son es la activación. Muy prácticas. Muy prácticas. Pedro, usted además es copresidente del Fondo Verde del Clima. ¿De dónde proviene ese fondo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo usan por ahí? A ver, la GCF tiene una jurisdicción, como te decía, en 39 estados. Esto surgió en California, probablemente con Arnold Schwarzenegger, cuando fue gobernador. Probablemente cansados de lo que yo te decía de discurso y de ver poca acción, decidieron comenzar a integrar estados subnacionales. Ustedes tienen estados, por ejemplo, nosotros tenemos gobiernos regionales, y en estos estados, en estos gobiernos subnacionales, hay un intercambio de experiencias. Este evento de San Martín fue fundamentalmente para intercambio de experiencias. Sí ha habido parte académica, ha habido parte científica, pero ha habido 62 destinos a donde han ido 405 participantes a ver experiencias que puedan servir a ellos, probablemente adaptadas a su realidad, y ellos nos han traído sus experiencias también para avanzar, o sea, para pasar a la acción, que es lo que yo he podido detectar en Glasgow, en Madrid, las protestas de la gente. Dejen de hablar tanto y hagan cosas para salvar el planeta. Entonces, y yo creo que tal vez lo rescatable de esta reunión de San Martín es la declaración que finalmente se ha firmado, que tiene que ver con impulsar la investigación y buscar evidencia científica que permita tomar mejor decisiones públicas. Hay que promover la participación del sector privado. Ha habido muchos empresarios peruanos participando, y el involucramiento del sector financiero, o sea, financiar aquello que tiene relación con agroforestería, por ejemplo, en el caso de nuestra región. La gobernanza, la gestión pública tiene que promover diálogo con las comunidades nativas, con todos los sectores involucrados. La inclusión yo creo que ha marcado fundamentalmente
el destino de esta reunión, ¿no? Estás escuchando a Pedro Bogarín, es el gobernador de la región San Martín, en Perú, ahí en el medio de la Amazonía. Pedro ha hecho mucho énfasis, puesto mucho el énfasis en esta dicotomía, ¿no? Entre hablar y todo lo académico y la importancia de accionar, como si esto, no sé, se traduce un poco en lo que usted dice, hubiera sido, digamos, un terreno difícil de avanzar, ¿no? ¿Qué cree que falta para poder unir estas dos cuestiones? Porque lo señaló varias veces en la entrevista, ¿no? Marina, todos escuchamos hablar de pagos de servicios ecosistémicos, de bonos de carbono, yo lo escucho ya varias décadas, pero mis pobladores que viven en el bosque y que conservan, no les llega o les llega muy poco de aquello que circula en el mundo. Sabes que países importantes, y el principal es Noruega, sabes que empresas importantes ponen dineros en manos de diferentes organismos. Entonces la GCF recolecta estos dineros y se pone condiciones para que esos dineros fluyan hacia estos destinos de estos 39 gobiernos subnacionales. Entonces, esos pagos de servicios ecosistémicos, yo lo explico de una forma muy sencilla. Un árbol captura 300 kilogramos de carbono. Una hectárea tiene aproximadamente 400 árboles. Se multiplica y resulta que una hectárea captura 300, la suficiente cantidad de carbono para que mis 3 millones de hectáreas capturen 396 millones de toneladas de carbono. Perfecto. Usted paga su luz, usted paga su baja policía, usted paga su agua, son servicios. Entonces, refrigerar el mundo, aportar oxígeno, aportar agua es un servicio que el mundo desarrollado debería pagarlo, y cuanto más temprano lo pague, mejor el resultado, porque si yo soy un poblador que vivo en el bosque y sé que mi carreterita y sé que mi electrificación proviene de los fondos verdes, yo voy a tomar en cuenta eso, porque gracias a eso he tenido mejora de mi calidad de vida. O sea, el pago de servicios ecosistémicos me parece que es la clave fundamental para que esto camine, llevar bienestar y condicionar y lograr el objetivo final de vivir en bosque, pero con bienestar. Pedro, le agradecemos especialmente su disposición, la claridad en la explicación y por supuesto todo lo que hacen por ahí. Además, haberse levantado tan temprano, porque tenemos varias horas de diferencia, ¿no? No, Sergio, yo comienzo a trabajar a las 5 de la mañana, 2 horas antes de la entrevista. Abrazo grande, muchas gracias, Pedro. Les estoy muy agradecido por esta referencia. Gracias, Sergio, gracias, Marina, y gracias, 11 días. Pedro Bogarín, el gobernador de la región San Martín en Perú, desde la Amazonía. Interesantísimo todo lo que nos ha contado. Y en el final, esto de los pagos de los servicios ecosistémicos, van a escuchar, van a leer sobre esto. ¿Qué significa? Lo explicó en parte. La selva ofrece, como sabemos, medicina, oxígeno, agua, absorción de carbono. El planeta, los líderes globales están desesperados porque hay que bajar las emisiones que provocan el calentamiento global, el cambio climático. ¿Quiénes las pueden bajar? ¿Ustedes creen que vamos a armar una máquina para que bajen las emisiones? ¿Otra que produzca oxígeno? No, claro, la naturaleza debiera hacerlo. Si no la destruimos, si logramos preservar esos espacios, si la avaricia no gana, entonces, con esas ecuaciones que nos mostró de números y demás, determinada cantidad de hectáreas de bosques capturan determinada cantidad de carbono, de esos gases que producen el efecto invernadero. Es maravilloso que nos haga entender de qué va, de qué se trata, por qué estamos hablando de cuidar los bosques. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.